Estando reunidos en la sala de cabildos de la Presidencia Municipal de Tianguistengo, Hidalgo, siendo las 16 horas del día 8 de diciembre del 2022, a convocatoria de la Presidenta Municipal Constitucional, profesora María Luisa Jiménez Ramírez, se reúnen en sesión extraordinaria el profesor Febronio Rodríguez Villegas, secretario general municipal, y los integrantes de la H Asamblea Municipal, síndico procurador, licenciado Dulce Anaín López Hernández, regidores licenciado Ibar Olivares Ibarra, profesora Nereida Rodríguez Agaón, profesor Juan Manuel Torres Cervantes, profesora Silvia Guillermo Hernández, profesor Noé Escobar Hernández, ciudadana Susana Hernández Hernández, ingeniero Paulina Hernández Hernández, licenciado Vicente Alberto Cerecedo Rodríguez y profesora Karina Jesús Gómez Monroy, quienes en uso de sus facultades que les confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal, realizan la presente sesión extraordinaria bajo el siguiente orden del día. Número 1. Pase de lista. 2. Declaración del quórum e instalación de la H Asamblea. 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4. Aprobación para el programa especial de riesgos hidrometeorológicos 2022. 5. Aprobación de la minuta de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de reconocimiento a los sectores invisibilizados de nuestra sociedad, para que nuestras leyes e instrumentos se construyan en grandes efectivos en materia de derechos humanos, así como para reconocer la diversidad sexual y las diferentes identidades y expresiones de género. 6. Aprobación de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de prohibición de toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tengan por objeto anular y menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 7. Aprobación de la minuta con proyecto por el que se reforma el párrafo 27º del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a cultura. 8. Aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 144, fracción 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de facultades administrativas de los presidentes municipales. 9. Aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24, fracción 1, segundo párrafo y artículo 128, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de garantizar a jóvenes espacios en el registro de candidaturas de fórmulas de diputaciones o de planillas de los ayuntamientos. 10. Aprobación a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 5 y 6 y se adiciona la fracción 7 al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho de los organismos constitucionales autónomos del Estado a iniciar leyes y decretos. 11. Aprobación a la modificación del techo financiero del ejercicio 2022. 12. Aprobación de la Ley de Egresos para el ejercicio 2023. 13. Aprobación de la LIC Anaí Arrieta Terrán como enlace municipal de la Primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de Personas con Discapacidades de este Congreso del Estado de Hidalgo. 14. Cierre de sesión. Desahogo del orden del día. En cuanto al desahogo del primero y segundo punto, se realiza el pase de lista de la H Asamblea Municipal. Estando presentes la mayoría de los integrantes y se declara la existencia del quórum y por consecuencia se hacen válidos los acuerdos que emanen de esta sesión solemne. En cuanto al desahogo del tercer punto, en voz del secretario municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, se da lectura al orden del día, a lo que la H Asamblea aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del cuarto punto, en voz del profesor Febronio Rodríguez Villegas, secretario general municipal, solicita a la H Asamblea su aprobación para el programa especial de riesgos hidrometeorológicos 2022, a lo que la H Asamblea aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del quinto punto, en voz del profesor Febronio Rodríguez Villegas, secretario general municipal, solicita a la H Asamblea su aprobación minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
en materia de reconocimientos de los sectores invisibilizados de nuestra sociedad, para que nuestras leyes e instrumentos se construyan en grandes efectivos en materia de derechos humanos, así como reconocer la diversidad sexual y las diferentes identidades y expresiones de género, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la sesión ordinaria número 82 del día 23 de septiembre del año en curso, a lo que la Asamblea aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del sexto punto, en voz del secretario general municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, solicita a la Asamblea su aprobación de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de prohibición en toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o economía, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, la raza o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menospreciar los derechos y las libertades de las personas, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la sesión ordinaria número 85 del día 5 de octubre del año en curso, a lo que la Asamblea aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del séptimo punto, en voz del secretario general municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, solicita a la Asamblea su aprobación de la minuta con proyecto por el cual se reforma el párrafo 27º del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de derecho a cultura, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la sesión ordinaria número 91 del día 18 de octubre del año en curso, a lo que la Asamblea revisa y aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del octavo punto, en voz del secretario general municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, solicita a la Asamblea su aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 144, fracción 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de facultades administrativas de los presidentes municipales, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la sesión ordinaria número 94 del día 3 de noviembre del año en curso, a lo que la Asamblea revisa y aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del noveno punto, en voz del secretario general municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, solicita a la Asamblea su aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 24, fracción 1, segundo párrafo, y artículo 128, fracción 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de garantizar a jóvenes espacios en el registro de candidaturas de fórmulas de diputaciones o de planillas para los ayuntamientos, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la sesión ordinaria número 96 del día 7 de noviembre del año en curso, a lo que la Asamblea revisa y aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del décimo punto, en voz del secretario general municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, solicita a la Asamblea su aprobación a la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 5 y 6 y se adiciona la fracción 7 al artículo 47 de la Constitución del Estado de Hidalgo, en materia de derecho de los organismos constitucionales autónomos del Estado a iniciar leyes de decretos, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la sesión ordinaria número 90 del día 17 del año en curso, a lo que la Asamblea revisa y aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del 11º punto, en voz del secretario general municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, solicita a la Asamblea su aprobación de la modificación del techo financiero del ejercicio 2022, a lo que la Asamblea revisa y aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del 10º punto, en voz del secretario general municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, solicita a la Asamblea su aprobación de la Ley de Egresos para el ejercicio 2023, a lo que la Asamblea revisa y aprueba por mayoría de votos. En cuanto al desahogo del 13º punto, en voz del secretario general municipal, profesor Febronio Rodríguez Villegas, solicita a la Asamblea que conforme al acuerdo que contiene las bases y protocolo general para llevar a cabo la consulta sobre los derechos políticos a personas con discapacidades del Estado de Hidalgo 2022, se apruebe a la licenciada Anaí Arrieta Terán como enlace con la primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de Personas con Discapacidades del Congreso del Estado de Hidalgo, a lo que la Asamblea aprueba por mayoría de votos.
En cuanto al desahogo del 10º punto, habiéndose agotado todos los puntos a tratar, se da por terminada la presente sesión extraordinaria el mismo día de su inicio, siendo las 19 horas, firmando al margen y al alcance los que ésta intervinieron. Firma profesora María Luisa Jiménez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional. Licenciado Dulce Naín López Hernández, Síndico Procurador. Profesora Nereida Rodríguez Agaón, Regidor. Profesora Silvia Guillermo Hernández, Regidor. Ciudadana Susana Hernández Hernández, Regidor. Licenciado Vicente Alberto Cerecedo Rodríguez, Regidor. Licenciado Ibar Olivares Ibarra, Regidor. Profesor Juan Manuel Torres Cervantes, Regidor. Profesor Noé Escobar Hernández, Regidor. Ingeniero Paulina Hernández Hernández, Regidor. Profesora Karina Jesús Gómez Monroy, Regidor.